Amén. Bueno, como estábamos conversando acerca de la maldad del hombre y el origen del pecado, eso era hasta el momento lo que llevábamos. Y como les comentaba, hay una frase famosa respecto a la salvación que dice, algo de bueno Dios vio en ti, por algo te salvó. Pero si nos vamos a la escritura, de donde sale la fuente real de lo que ha revelado Dios hacia sus hijos, nos dice que nosotros somos malos, nosotros somos perversos, somos depravados. O sea, no hay nada, ningún mérito que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación. Isaías también, como daba lectura yo hace unos momentos, dice en el capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldades nos llevaron como viento. O sea, no hay ninguna oportunidad para el hombre llegar a Dios. Eh, no hay ninguna posibilidad de que el hombre sea salvo por medio de lo que haga. Hoy en día moralmente hay muchas personas que son buenas moralmente al estatus humano, personal, pero esto no se tiene que ver de esa forma. Tenemos que verlo como Dios lo ve. Tenemos que compararnos moralmente a lo que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido que ninguno de nosotros es bueno y ninguno de nosotros tiene la condición incluso de acercarse a él. Podemos ver cuando Moisés bajó del monte, cuando solo el resplandor de su gloria en el rostro, todos inclinaron su rostro porque no podían verlo. O sea, nosotros estamos incapacitados de llegar a él. Eso sería mi hermano Jorge. Amén. Pastor Leonardo. Amén. Amén. Bueno, poco a poco hemos ido entendiendo un poco el origen del problema de la raza humana, que es la desobediencia, que es el yo del hombre, ¿cierto? A su manera viviendo, porque acordémonos nuevamente y retroceder un poco a lo que Satanás le dice. Ustedes pueden ser como Dios. Quiere decir que el hombre intenta tener la posición de Dios, diciendo yo no necesitamos a Dios, no necesitamos una Biblia, no necesitamos una iglesia, no necesitamos un momento con Dios. Yo tengo lo que tengo por mi fuerza y por mi inteligencia, es lo que yo he logrado. Hay muchas personas que piensan así, es porque están apartados de Dios, porque desconocen la palabra de Dios y porque también han sido engañados por Satanás. Aparece también en la Biblia, ¿cierto?, un tercer problema que se le llaman estos los tres problemas fundamentales de la raza humana o de la condición espiritual del ser humano. Primero, el hombre se separó de Dios. Segundo, el hombre ahora está dentro de la maldad en su corazón. Y nos dice, es de continuo, siempre el mal, siempre. Porque el hombre apartado de Dios no puede hacer nada bien. Recién lo comentaba mi hermano Felipe, el hombre intenta agradar a Dios a través de sus obras o de su inteligencia, pensando que esos son caminos. Pero como hoy día estamos hablando de 12 caminos, que quizás son más caminos, hemos dado solamente un número, en realidad, pero todos llevan a la destrucción. Todos los caminos, dicen algunos, que llevan a Roma. Pero en este caso, para llegar a Dios, solamente existe un solo camino. No hay más camino que Cristo Jesús. Amén. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Hay un tercer problema, ¿cierto? Génesis capítulo 11, donde dice así, lo voy a dar lectura, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en el lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos
sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, de la faz de la tierra, de toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este capítulo, si pudiéramos nosotros hilar un poco más fino, ¿cierto? De verdad que hay que dar mucha explicación en este texto, hay muchas cosas que decir y aclarar, pero lo más básico, lo que estamos haciendo es un tema muy básico, que es importante, ¿cierto? Porque tenemos que entender el origen primero, que aquí viene el fracaso, ¿cierto? Ellos se habían dispuesto a edificar una torre, y esto habla del orgullo del hombre, habla de la soberbia del hombre. Siempre, el hombre quiere siempre llegar a lo más alto, el hombre siempre quiere ser más grande, siempre más grande que otro, siempre superior, siempre ser superior a alguien más. ¿De dónde viene ese pensamiento? Satanás. Otra vez aparece aquí en esta escena Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, él quiso tomar el lugar de Dios, ¿cierto? Y entró en soberbia con Dios. No quiso ser menor, él quería ser igual a Dios, ¿cierto? Como también se lo dijo al hombre, le dijo, ustedes también pueden ser como Dios. Él mismo tenía el mismo pensamiento en su corazón y engañó al hombre diciéndole, ustedes también pueden ser como Dios. Entonces, este es un problema también, ¿cierto?, que habla acerca del orgullo, la soberbia, que al final de todo y cuenta, el hombre sigue fracasado. Porque este problema van a generar muchas otras cosas. Yo no sé, hermanos, ustedes que me están escuchando ahí, si se dan cuenta que en todas las naciones del mundo, existen grandes construcciones y los países luchan como herencia y luchan con vanidad y orgullo y soberbia, diciendo que ¿quién tiene la torre más alta de Latinoamérica? Según dicen que Chile tiene la torre más alta de Latinoamérica, pero ahora dice que se lo quitó Panamá. Panamá también dice que tiene una torre muy alta aquí en Centroamérica. Y así, ¿para qué hablar de Estados Unidos, de los chinos, de los orientales? Dubái también dice que tiene una de las torres más altas del mundo. Entonces hay una competencia del orgullo del hombre que al final nuevamente habla, ¿cierto?, del fracaso. Esto habla del fracaso del hombre. A veces nosotros también competimos entre nosotros y quizás en otra escala menor, ¿quién tiene el mejor auto? ¿Quién tiene la mejor casa? Si hablamos de hermanos o de pastores, ¿quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién sabe más? ¿Cierto? ¿Quién es el mejor maestro? Este estudió teología y habla de eso, habla del orgullo, a dónde más podemos alcanzar. Nunca vamos a poder alcanzar lo que es de Dios. Lo de Dios es de Dios. No podemos nosotros ocupar el lugar de Dios porque Dios es excelso, Él es la sabiduría del universo. Nosotros sabemos poquito al lado de lo que Dios es. Él es sabiduría, Él es el compendio de amor y de misericordia de Dios. Pero nosotros, la raza humana, como cayó en el primer problema de la desobediencia, en el pecado, en el segundo problema del deseo del hombre, ¿cierto?, de su maldad, ahora tenemos un tercer problema que es el deseo del corazón, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el egoísmo. Todos son problemas en el corazón del ser humano. Y tarde o temprano el hombre nuevamente va a terminar fracasado. Tarde o temprano todo esto lo llevará nuevamente al fracaso. Porque no podemos nosotros a nuestra manera hacer las cosas. Está Dios delante de nosotros. Hemos hablado básicamente de tres problemas fundamentales y nosotros no podemos desconocer estos problemas porque todos venimos bajo esta misma condición, todos nosotros. Desde ahí hay una maldición, ¿cierto?, que se genera dentro de nuestra familia.
Si yo preguntara cuántos de ustedes, los que están ahí, hermanos, cuántos tienen abuelos o tatarabuelos o bisabuelos que fueron pastores, que fueron cristianos, llegamos de repente hasta nuestra generación hacia atrás nomás. Mi papá fue cristiano, pero ya mi abuelo no fue cristiano, mucho menos fue mi bisabuelo o tíos. Todos ellos practican distintas cosas, distintas religiones, distintas creencias. Todo el mundo apartado de Dios, porque este es el negocio de Satanás. Hacer que las personas no crean en el Dios verdadero, pero sí que tengan una religión, sí que tengan una filosofía, sí que tengan estudios y que sean filósofos tal vez, ¿cierto? Personas pensantes, inteligentes, pero aún así eso no es el camino correcto para llegar a Dios. La gente también usa la ciencia para entender las cosas de Dios, pero no se puede entender por la ciencia, se entiende solamente por la Biblia. La Biblia es la ciencia perfecta que nos explica todo. Pero como el ser humano está cerrado, ¿cierto? En su orgullo, en su egoísmo, en su vanidad, quiere siempre entender las cosas a su manera, no a la manera de Dios, no como Dios ya lo ha escrito. Por eso Dios nos dejó la escritura, por eso Dios nos dejó su palabra. Yo doy gracias a Dios porque lo puedo entender, porque está en mi idioma y está en español y lo puedo leer, pero no podría leer una Biblia si estaría en chino, o en coreano o en inglés, porque no desconozco las lenguas esas, pero viene generándose eso. Con respecto al problema del orgullo, de la soberbia, de que al final el hombre termina fracasado, que son los fundamentos de los problemas, estos son los tres fundamentos de la raza humana, ¿cierto? Soy yo nomás, yo soy Dios. Ahí no sé si ustedes han escuchado que hay gente que le dice a otro, oye, cree en ti, tú lo puedes lograr, cree en ti, tú lo puedes lograr. Y la gente, ¿cómo va a creer en sí misma si el hombre ya en sí no tiene nada? Ni siquiera su propia vida le pertenece. No tenemos nada en qué apoyarnos. El único lo que podemos apoyarnos es en Cristo. Él venció todos estos problemas. Y realmente desde comienza la historia bíblica hasta que Cristo llega, no hubo ningún ser humano, no hubo un sacerdote, no hubo un profeta, no hubo un rey que haya hecho las cosas correctamente. Todos ellos fallaron a la regla de oro que es la palabra, pero el único que cumple, ¿cierto?, bien la palabra fue Cristo siempre. Con los tiempos que tenemos, no sé si vamos a alcanzar a desarrollar todos los textos o todos los títulos que tenemos aquí, pero quisiera también ahora darle la palabra a mi hermano Jorge, con respecto a Génesis 11, acerca del orgullo, la soberbia. Bien, sí, como decía usted, mi pastor, en realidad lo que revela este pasaje de la Escritura es que siempre el hombre ha buscado el ser igual, inclusive ha tenido la osadía en poder ser aún más que Dios. Y es la mayor mentira con la que el diablo se presentó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, diciendo seréis iguales a Dios. Hoy día hay religiones falsas que inclusive golpean, ¿cierto?, nuestras puertas muchas veces y, y llegan aún también con esta misma ideología, con esta misma mentira que es la primera mentira del diablo en el principio, y nosotros nos podemos dar cuenta al conocer la Escritura, en que se nos presenta y se nos dice que podemos ser como Dios, o incluso que en la otra vida, en la próxima vida, después de la muerte, seremos como dioses, que tendremos nuestra diosa y cada uno de nosotros a cargo de ciertos planetas, por decir así, una mentira fantasiosa tan grande, y hablando abiertamente, esta mentira la exponen la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, como es conocido los mormones. Presentan esta ideología al hombre haciéndole creer que después de la muerte va a ser como Dios, va a ser Dios. Y cuando ignoramos la escritura nos parece fantasiosa y una idea genial ser como Dios, porque todos quieren ser Dios. Hoy día el mundo toda persona quiere arreglar el mundo, diciendo
yo fuera Dios, haría esto, haría esto. Yo fuera Dios, evitaría que pasaran estas cosas. Y así el hombre hoy día ha querido ocupar el lugar de Dios, ha querido ser más que Dios inclusive. La misma ciencia nos muestra el hombre en esta falsamente llamada ciencia, como dice el apóstol Pablo, ha creado, inventado muchas formas de cómo poder igualarse a Dios. Ha inventado la injerción, por decir, de las plantas, esto mismo de hacer la reforestación, o sea, plantar árboles y todo, eh, cree que con eso está generando también una creación como Dios lo hizo en el principio. Inclusive han llegado al punto de la clonación, de clonar a un hombre similar a otro, diciendo, ahora no hay diferencia, Dios creó al hombre y el hombre también puede crear a otro a sí mismo, eh, pero en realidad sin intelecto, sin alma, sin espíritu, como es el aliento de vida que Dios dio al hombre, tomando del polvo de la tierra. Hoy día el hombre puede jactarse de sus inventos y grandes inventos que hace, pero en realidad ha tomado de lo que ya existe. Dios de la nada hizo lo que nosotros vemos. Por lo tanto, no hay quien pueda igualarse a Dios ni alcanzarlo en la más mínima, ni milésima, ni millonésima parte, porque no hay otro igual a Dios. Pero el hombre en su orgullo cree que sí puede lograr ser como Dios, como estos hombres que dijeron, construyámonos una torre y lleguemos al trono de Dios, por decir, destronémoslo, tomemos nosotros el mando. Siempre el hombre ha querido destronar a Dios, siempre el hombre ha querido sacar a Dios eh, o alejar a Dios lo más posible de su vida, y es por eso el resultado del mundo en el cual estamos viviendo. El orgullo del hombre, la vanidad del hombre, la codicia del hombre. Como decía mi pastor, si hay alguien que tenga un vehículo del año, por decir así, ya él se esfuerza y como él lo puede tener y yo no, y se esfuerza y hace lo imposible y para comprar un vehículo ojalá mejor. Y esto ha existido en el corazón del hombre, porque es otro problema fundamental con el cual nosotros nos enfrentamos. Aún nosotros, inclusive siendo hijos de Dios, muchas veces hay pizcas todavía, porque como dice el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer, ese hago, y el bien que quiero, no lo hago, porque la maldad o la naturaleza pecaminosa está en mí, o el pecado que mora en mi cuerpo, aún teniendo un corazón regenerado, transformado, nuevo, pero, pero nuestro pecado está impregnado en nuestros miembros. Y por eso el apóstol dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un problema fundamental con el cual nosotros nos enfrentamos a diario, la codicia, la envidia, la avaricia, el egocentrismo, el orgullo, el querer figurar en todo, estar primero en todo, el hacer algo y que se nos reconozca, y si no se nos reconoce, nos frustramos y decimos, nadie ve lo que yo hago, queremos estar allí en primera plana, en todo. Es así el orgullo del hombre, es así desde el principio, y es lo que en realidad Cristo vino a erradicar por completo. Lo vamos a ir viendo progresivamente a medida que vayamos conversando, pero es uno de estos problemas fundamentales que afecta a la humanidad, al hombre, al mundo entero, y es por eso que hoy día el mundo está como está, en guerra desde el principio, porque siempre ha querido eso, siempre ha querido el poder, siempre ha querido mostrarse más fuerte que el otro, nunca inferior al de al lado, sino que quieren mostrar en realidad que, que son lo que no son. Quieren mostrar algo que en realidad nunca van a llegar a alcanzar a ser, el ser como Dios, como está esta ideología hoy día como decía mi pastor, hoy día el hombre, no, pero piensa positivo, piensa que vas a estar bien. No, tú no estás enfermo, eso está en tu mente, tú te puedes curar a ti mismo, sanar a ti mismo, y le dan ciertos pasos a seguir para que busque su yo interior, la paz interior, y que por medio de eso, de esas huecas filosofías, como dice la palabra, puedan alcanzar el ser como Dios. O sea, no necesito a Dios porque yo me puedo curar a mí. Ciertamente, de un estado anímico, a lo mejor uno por sí mismo se puede, en cierta manera, superar. Pero
en realidad lo que muestra la palabra a un Dios salvador. Y por lo tanto nosotros, por más cosas que hagamos humanamente para alcanzar nuestra felicidad, pero como decía una cita del hermano Felipe en Isaías, por más que nosotros hagamos cosas buenas o aparentemente buenas, no nos va a alcanzar eso para la salvación. Necesitamos un creador, necesitamos alguien que nos regenere, que nos cree de nuevo, que nos haga nacer de nuevo, el Espíritu Santo del Señor. Necesitamos a un Dios, a un Jesucristo como Salvador. Amén. Yo quería agregar algo, igual mis hermanos, hay una frase, no recuerdo quién la dijo. Dijo, el Evangelio de la prosperidad nació en el Edén. Y eso lo estaba meditando en este momento que es debido al orgullo del hombre. Muchas veces nos enfocamos en las personas que no asisten a la iglesia, nos enfocamos en las personas que son ateas, pero esto está pasando en las mismas personas que profesan una fe. Está pasando en congregaciones, está pasando en templos que se han levantado, que trayendo supuestamente el evangelio verdadero, y es debido al orgullo del hombre, y las personas asisten a estas congregaciones porque se les ofrece, como dice la escritura, ser igual a Dios. Como decía Satanás en Génesis, se le ofrece ¿cómo decir? Dinero, o se le ofrece comodidades, casa, auto, y es una gran verdad en estos tiempos que está pasando esto. Hay que recordar también que Satanás se disfraza de ángel de luz, y esto solamente lo podemos saber o discernir a través de la escritura. Es muy importante en este tiempo profundizarse en la palabra de Dios, porque hasta en las mismas congregaciones están pasando estas cosas. En el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas que se escribieron fueron exhortando a la iglesia porque ya pasaban estas cosas en ese tiempo. Y no ha cambiado, no ha cambiado. Hoy día siguen estas cosas, y es muy importante ser como los de Berea, ser como aquellos que estudiaban, escudriñaban todo lo que decía el apóstol Pablo, y como dice la escritura también, estudiar todo espíritu, si es de Dios, examinarlo todo, retener lo bueno, y es muy importante que en el día de hoy estemos acompañados de la escritura, y me alegro y me da mucho gusto que se abran esta oportunidad igual para tratar de estos temas. Y eso, mi hermano Jorge. Amén. Mi pastor, claro. Sí. Claro, mi hermano Felipe dice que es muy interesante que podamos estar hablando de esto, pero tenemos que hablar del Evangelio. La Biblia tiene muchos temas, infinidades de temas, pero no podemos salirnos del verdadero tema. Y eso lo aclara Juan capítulo 20, 30, 31, que Jesús hizo muchas cosas, ¿verdad? Y muchas cosas por la cual no hubiera un libro en el mundo para haber escrito toda la obra de Cristo. Pero dijo, estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida. O sea, el concepto de la Biblia y todo lo que nosotros podemos leer como temas, hay un solo tema, es Cristo. Cristo es el centro de la Biblia, un Cristo que se promete. No leímos, por ejemplo, el Génesis 3:15, donde ya se promete a Cristo, ya se promete el sacrificio, ya se promete lo que Cristo iba a venir a hacer. El hombre, a pesar de todos estos tres problemas que hemos hablado, ¿cierto? El problema de la desobediencia, que habla del yo del hombre, el pecado de la maldad del hombre, ¿cierto? Que habla el deseo de la maldad del corazón del hombre, y también en Génesis 11, que donde hemos hablado del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de tanta cosa que el hombre quiere anhelar y crecer y ser siempre superior a quién, al hombre, superando al hombre, el hombre superando al hombre, y incluso a veces querer ser más grande que Dios. Entonces, eso tenemos que entenderlo. La Biblia tiene un solo tema, Cristo, el Evangelio. El hombre está perdido, el hombre está en fracaso, el hombre está en la maldad absoluta, pero necesita a alguien, necesita una solución. Y el hombre en sí no puede dar la solución a otro hombre.
porque el hombre ya está en pecado. Entonces, Amén. vamos a hablar ahora de también otros tres problemas que nacen también dentro de estos tres problemas que hemos hablado, de los tres problemas fundamentales de la raza humana, ¿cierto? Y vamos a hablar ahora tres problemas de la idolatría, que tiene relación con muchas cosas que vamos a ver ahora, que cuando vamos a tocar el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 16 y Hechos capítulo 19. Estos tres capítulos nos vamos a basar en tres cosas que el apóstol Pablo tuvo que vivir. Y por causa de la evangelización que él estaba haciendo, porque entendemos que Pablo fue uno de los que entendió la evangelización del mundo. Pablo fue el que evangelizó Europa, ¿cierto? Toda Europa. Y entonces fue porque él entendió el concepto de la evangelización, entendió de cómo era hacer la evangelización en el mundo. Y cuando él empezó entonces ya a enfocar, ¿cierto?, su vida a la evangelización, como dice, muchas frases, Pablo dijo muchas frases que muchos cristianos la repiten a veces porque como que se sienten emocionados de decir esta frase, pero como también se dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque no es solamente decir una frase bonita que dijo Pablo, es si lo hacemos también, ¿verdad? Por ejemplo, yo hablaba un tema de que Pablo, por ejemplo, dice que estuvo 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Después ahí, por ejemplo, Hechos capítulo 28-30 dice que arrendó una casa por 2 años. Lo arrendó, dice que alquiló una casa y dice que ahí recibía a todas las personas enseñando acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo. Estaba, dice entregado de lleno a la palabra de Dios. Y yo la pregunta que hacía él, si él pudo arrendar una casa o alquilar una casa por 2 años, por acá tuvo 1 año y medio, en otra parte dice que estuvo 6 meses. Sacando una cuenta, nosotros por ahí llegamos a la conclusión que si hubiera sido el tiempo nuestro, con nuestra plata chilena, ¿cierto? Se habla que por lo menos invirtió por lo menos arriba de 10 millones de pesos solamente en esos 3, 4 años que tuvo. 4 millones de pesos. Y la pregunta está, ¿nosotros también estamos dispuestos a invertir para la obra de Dios en esa forma? Ahí uno la deja, ¿cierto? ¿Estamos dispuestos a invertir nuestra vida, nuestro trabajo para la evangelización del mundo? El mundo está perdido, el mundo está en pecado, los tres problemas fundamentales están todos en lo mismo. No podemos decir que no es así. Todo el mundo está en fracaso. Y ahora que vino esta pandemia, las iglesias ya no están haciendo el culto normalmente, ¿cierto? Por lo tanto, muchas personas están en sus casas. Hay mucha gente que ya no va a volver a la iglesia, que va a fracasar en todo esto. Y que ya hay mucha gente que ya no quiere saber nada del evangelio. Yo, después de algún tiempo, después de 1 año, visité a un matrimonio y cuando el esposo me hizo pasar a su casa, ella dijo, yo me voy a la vecina a tomar mate. Dijo. Entonces me di cuenta que ya no quieren escuchar nada. Me di cuenta, el esposo quedó ahí aguantándome un poco. Yo dije, yo quería compartir con usted un ratito la palabra de Dios, pero la hermana vine, no, dijo no, sino ella fue a su vecina a tomar matecito porque nos habían visto no sé cuánto. Pero justo se le ocurrió salir cuando yo llegué. Entonces, claro, uno se da cuenta que no es a uno, sino que no quieren escuchar más a Dios, no quieren escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente el hombre se separa de Dios, nuevamente el orgullo, la soberbia, la vanidad, la maldad, todo nuevamente en el ser humano. El ser humano siempre inclinado al mal. Todavía está la misericordia de Dios, todavía. Mientras la iglesia esté aquí, hay hombres, mujeres todavía que no han doblegado sus rodillas, ¿cierto? Como lo dice la Escritura. Y a través de esta plataforma que hemos tenido ahora de podernos comunicar con hermanos que nunca hemos conocido, como mi hermano Felipe, que recién estoy conociendo, me alegra porque yo creo que Dios de alguna forma está llamando a los que realmente van a quedar en ese tiempo. Hay un remanente que siempre queda, siempre, siempre. Antes la iglesia estaban llenas, hoy día ya no está tan llena. Por lo tanto, esos remanentes que realmente aman la palabra, que aman el evangelio con sus propias vidas, son los que tenemos que enfocarnos, que nosotros tenemos que salvar entonces a esta generación. José salvó una generación, Moisés salvó a una generación, Daniel también, y Jesucristo también. ¿Quién más? Pablo también salvó una generación a través de la evangelización del mundo. Todos ellos. Nosotros también ahora estamos viviendo una época también en la cual nosotros debemos abrazar el evangelio con toda nuestra vida.
porque no tenemos a dónde más acudir y no tenemos nada más. Pero lo que tenemos, como dijo Pedro y Juan, lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo. Que tenemos Amén. a Cristo, tenemos la palabra, y tenemos esa salvación que significa la buena noticia para las personas que no entienden el objetivo de su problema. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver el capítulo 13 y versículo 6. Tenemos ahí un acontecimiento, hablando del apóstol Pablo. Capítulo 6 dijo, perdón, pastor. Capítulo 13, versículo 6. 13, 6. Ya. Lo voy a leer en el nombre del Señor. Dice, y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscando quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, enfocado en la evangelización. Este hombre importante, procónsul, el procónsul, ¿cierto? Era una persona importante de esta región que había enviado cartas, ¿cierto? Para que llegara Bernabé y Saulo, y quería oír la palabra de Dios, quería escuchar la palabra de Dios. Pablo estaba entregado a la palabra, Pablo que iba a explicar la palabra, pero se cruzó este personaje, Bar Jesús, ¿cierto? Que habla acerca de los hechiceros, de los brujos, ¿cierto? De los que hacen la maldad, lo que hablamos delante, los que les gusta hacer la maldad, se encuentra con esto. Ahora ¿a dónde quiero apuntar? Este es un problema, ¿no? Este es un problema de idolatría, es un problema que la gente lo vive y que existe mucho, aunque quizás muchos cristianos no lo crean. Las iglesias evangélicas inconscientemente han practicado la brujería dentro de la iglesia. Se ha practicado la brujería, aunque no se piense de esta forma, pero inconscientemente la gente lo ha hecho, como la idolatría, por ejemplo. La otra vez nosotros hablamos de un texto bíblico que aparece ahí en Marcos capítulo 1, 9, donde dice que llegó Jesús para bautizarse, ¿cierto? Y entonces dice que mientras bautizaba, dice, Juan vio abrirse los cielos. Y dice, y vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces aquí hay una pregunta, ¿de qué color era la paloma? Entonces, normalmente todas las personas que tienen en su consciente, tienen a una paloma en su mente, dicen, pastor, era blanca. Yo digo, ¿de verdad? Sí, quedan con la duda. Otro dice, no, por ahí yo escuché que era transparente. No, pero otro dice, no, pero igual hay algunas que son medias cafecitas. Yo le digo, pónganse de acuerdo. Entonces, ¿de qué color está hablando la paloma? No sé, porque la paloma es el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo es un pájaro? Tiene alas, tiene dos patitas y tiene un piquito. ¿Eso es el Espíritu Santo? No, pues no, el Espíritu Santo es algo que no se puede ver, pero ustedes me están dando un ejemplo de que el Espíritu Santo es como una paloma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La gente en su consciente tiene una paloma dibujada en su cabeza pensando que eso es el Espíritu Santo, porque dice que Juan vio abrirse los cielos y vio al Espíritu Santo. Él no vio una paloma, él vio un Espíritu Santo.
pero todos los cristianos se quedaron con la paloma y no con el Espíritu Santo. Entonces lo dibujaron. Hicieron un dibujo en su iglesia, hicieron un dibujo en los letreros, incluso en los letreros aparece de las misiones. Cualquier corporación pentecostal tiene la paloma dibujada. Y alguien me dijo, un pastor me dijo, pastor, pero que nosotros no lo adoramos como los católicos, nosotros no le prendemos vela. Pero yo le digo, está bien. Pero ¿quién le dijo que lo hagan? Hay una orden bíblica que diga, hagan una paloma. Los cristianos sí pueden hacer una palomita y pegarlo ante sus paredes o atrás del púlpito. No, pero ¿quién lo dijo? ¿El obispo? ¿El obispo dio la orden? Entonces quedamos ahí. Entonces, ahí, en el subconsciente hay algo en el ser humano de la idolatría. Inconscientemente hacemos idolatría, hacemos brujería y no nos damos cuenta y pensamos que incluso hasta Dios se está agradando de todo eso. Entonces, ¿cuál es lo que está hablando el texto aquí? Este es un problema también, ¿no? Vamos a la predicación. Estamos en busca del discípulo, estamos en busca de llevar la palabra, pero siempre nos vamos a encontrar con estas personas que se oponen al evangelio. Pero nosotros no estamos enfocados ahora a ir a andar sacando los brujos. La Biblia nos dice que vayamos a sacar los brujos, o que estemos peleando contra ellos. Porque también entró esto también en los cristianos, que muchos están preocupados en eso. Y hay pastores que están enfocados en la guerra espiritual, que el Señor me mostró que allá en esa casa hay un brujo, que el Señor me mostró que en esta iglesia hay hechiceros, y entonces Dios me envió a mí a sacar este hechicero. Pero Pablo nos dice eso, lo está enseñando eso. El evangelio es llevar a Cristo al frente. Pero aquí, ¿por qué está siendo reprendido este hombre? Oh, lleno de toda maldad, ¿cierto? Dice hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Cuál justicia? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la Escritura. Entonces Pablo dice, enemigo de toda justicia. ¿Qué justicia? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, enemigo de la palabra de Dios. No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Está hablando de caminos también. Caminos. Nosotros estamos hablando de los 12 caminos de la destrucción y de los 3 problemas fundamentales. Ahora estamos hablando de este camino equivocado de las personas. ¿Cuántas personas practican estas cosas? Y dañan a la sociedad, dañan a su familia. Yo cuando un día estaba haciendo un programa con una pastora, estamos hablando de maldiciones, incluso de maldiciones generacionales, estamos hablando de ese tema. Y me sorprendí que ella, sin que yo le preguntara nada, dice, pastor, disculpe, yo quiero hablar de algo. Yo me crecí con una abuela que era bruja. Ella fue 40 años, hizo 40 años de brujería. Y yo era su nieta, chiquitita lo vi haciendo la maldad. Pero mi abuela dice, era mala. Siempre haciéndole mal a otra persona, siempre, pero por dinero. La maldad. Eso es lo que actúa en la raza humana. Pero yo dije, mire, hoy día usted es una pastora. Tiene que romper con eso, no hacer mañana que se descuide y nuevamente Satanás tome nuevamente a uno de sus hijos, todo eso. Tenemos que tener cuidado, Satanás no juega a ser cristiano. Vamos a ir a una pausa también nuevamente y continuamos con este tema para la gloria del Señor.